¿Eres de las personas que siempre se ha considerado muy buena persona, pero que a pesar de todo eso todavía se sigue sintiendo que no eres próspero? Pues bueno, quédate aquí porque hoy vamos a conversar acerca de soy una buena persona, pero no soy próspero. Comencemos. Pues bien, si es primera vez que estás aquí con nosotros, mi nombre es Jocelyn Quintero, soy la creadora de Armonía F, la autora del libro Armonía Financiera, y este lugar en el que te encuentras en este momento son un encuentro en comunidad. Los encuentros en comunidad son espacios donde nos reunimos para tocar temáticas que sean de valor y de interés para toda nuestra comunidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de esta idea de ser buena persona. ¿Será que ser buena persona me va a hacer próspero? O peor aún, ¿por qué a pesar de ser tan buena persona en este mundo todavía no me estoy sintiendo próspero? Y para esto vamos a tener a una de nuestras invitadas de la comunidad. Vamos a hablar hoy con Adriana Salas, que ella nos va a contar mucho cómo es este tema de la influencia y la idea de ser una buena persona versus ser una persona próspera. Así que vamos a conversar acerca de esto. Muy bien, y estamos aquí entonces en este encuentro hablando de soy buena persona, pero no soy próspera. Y aquí tenemos a nuestra queridísima Adriana Salas. Adriana es, bueno, además de ser una de nuestras súper participantes de la comunidad Armonía de Fe, Adriana es terapeuta y además es consultora de modelo de semiología de la vida cotidiana de Alfonso Ruiz Soto. Y además de eso has hecho otras cosas fabulosas, ¿cierto, Adriana? ¿Qué Correcto. tantas cosas has preparado? Bueno, tú trabajaste en el mundo corporativo, luego te has formado en temas de terapias de pareja, y ahorita ya estás trabajando nuevamente con el tema de consultoría organizacional. Correcto, he andado por todos lados y pues empecé trabajando en banco, ya habiendo estudiado psicología, todavía estudiando entré a trabajar a banco y después de 23 años trabajando en banco, pues decido que me voy a salir y, y a tomar lo que originalmente pensé que sería pues parte de mi vocación profesional, que era ser terapeuta, ¿no? Entonces me salgo y bueno, me meto en clavado a actualizarme para ser terapeuta de familia, de pareja, individual, demás. Y bueno, pasa el tiempo y siempre tiene uno, pues bueno, esta hambre de crecer en conocimiento, en experiencias y demás. Y entonces ahora quiero otra vez regresar a los temas organizacionales y pues estoy apenas aprendiendo otra vez acerca de las nuevas empresas porque ya las que yo dejé en el 2014 ya no existen Ya no y existe. hoy son unas empresas que yo no conozco, que son muy tecnológicas y que sí me llevaron a decir, bueno, vamos a conocer el nuevo mundo empresarial, ¿no? Ujú. Al menos para poder entender las pláticas de los nuevos empresarios y demás, ¿no? A lo mejor ya no voy a ir a trabajar a la empresa, pero pues siquiera sí estar actualizado en cuanto a lo que pasa en el mundo, ¿no? En el mundo moderno. Así es, eso me gusta mucho porque además tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy de soy buena persona pero no próspera. Nosotros crecimos con esta idea de, bueno, tenemos que estudiar, ser profesionales, conseguir un empleo, pero en realidad, y eso pues nos daba como ciertas pautas de cumplir, de ser gente que cumple con la sociedad y de ser gente que cumple con esas cosas que nos dijeron. Pero, tal cual como tú dices, algo interesante que sucede es que los principios, o sea, la vida es dinámica en sí misma y que ese dinamismo muchas veces no lo vamos haciendo tan consciente y nos quedamos en esos conceptos de bondad, de obediencia, de responsabilidad, de, no sé, de sacrificio inclusive, y no los vamos actualizando.
que yo también soy muy partidaria de esto, de revisar y volver a revisar las cosas, dónde estábamos, dónde estaba yo hace 20 años, dónde estoy ahorita. Yo también estoy metida en el mundo de la consultoría de sistemas financieros y igualmente me pasa. El sistema con el que yo trabajaba hace, no sé, 14 años no es el sistema que está ahorita y ya me di cuenta que no es el sistema con el que voy a estar los próximos 2, 3 años, es decir, lo tengo allá a la vuelta de la esquina. Entonces, si eso es a nivel profesional, eh, ni hablemos de a nivel de personal, porque cuando hablamos de personal somos individuos que efectivamente somos dinámicos, vamos cambiando, no solamente vamos teniendo edad, vamos teniendo experiencias y hay muchas cosas que se van dando en nuestra vida. Entonces, eh, tenemos varias ideas alrededor de la prosperidad como algo a lo que se llega y ya llegaste, algo que es una meta Mm. y también está asociado con esa idea de ser buena persona. Entonces, me gustaría comenzar haciéndote esta pregunta de, desde todo lo que ya tú conoces del desarrollo del ser humano, ¿qué significa, y pudiera decir yo de repente para la psicología, qué significa ser buena persona? Y cómo eso pues influye en en la forma como nosotros nos expresamos en la cotidianidad. Y creo que pondría también un punto ahí específicamente en la cultura mexicana. Me gustaría que también nos los mostraras, porque además, obvio, cada cultura tiene su propio tema. Entonces, cuéntanos, ¿qué significa eso de ser buena persona? Empezando hablando de significados. Ok. Bueno, mira, así como tú me lo dices, ¿qué diría la psicología de lo que es ser una buena persona? Yo te diría, la psicología nunca mente te diría qué es ser una buena persona. Al contrario, la psicología te instaría, te invitaría a que tú cuestiones cómo aprendiste lo que es ser una buena persona y cómo lo vives, cómo vives ser esa buena persona, ¿no? Y si ese actuar, ser una buena persona, te funciona a ti o solamente le viene bien a aquellos que quieren que seas una buena persona, ¿ok? Entonces, acá yo te diría, bueno, desde la cultura mexicana, muy probablemente sí tenemos instituciones sociales que nos pueden sí decir las pautas de lo que es ser una buena persona, ¿no? Y yo resumiría en que cualquier institución social te va a decir que eres una buena persona en la medida en que cumples con lo que ellos quieren que cumplas, ¿no? En la medida en que obedezcas las reglas, los mandamientos, todas estas normas de conducta que socialmente se tienen que poner, porque vamos, pues, viviendo tanta gente en sociedad, pues necesitamos de alguna manera regularnos, ¿no? Las conductas y demás. Pero en ese sentido, yo sí creo que quienes nos dan pautas de cómo ser buenas personas, pues son cualquier institución social, incluso la familia, que es una institución que es parte de la sociedad, pero no la psicología. La psicología pecaría de decirte una pauta rígida de lo que es ser buena persona. En todo caso, te diría, sé una buena persona cuestionándotelo todo, ¿no? Deconstruyendo lo aprendido y construyendo de nuevo para en tus propios términos, para que tú puedas ser un individuo pleno que se hace cargo de sí, que toma sus decisiones, que se hace responsable de sí mismo y puedas crearte la vida que tú quieras, pero en tus propios términos, no en los términos de lo que en sociedad alguien te dice que es ser bueno para ser aceptado, para ser respetado, para ser parte de un grupo, ¿no? La psicología te diría, cuestiónate todo eso y forma tus propios significados, tus propios conceptos. Qué interesante lo que cuentas, porque sí siento que de alguna manera hemos desarrollado como esa necesidad de, como tú dices, de cumplir. Es decir, hay un concepto de ser buena persona que está muy asociado con cumplir, con ser responsable, y la sociedad creo que de alguna manera
pues tal cual está a ese punto y creo que por eso tal vez esta conversación sea tan relevante, porque hay gente que está cansada de ser buena persona Claro. y que llega un momento en el que ese ser buena persona termina agotándolo, ¿no? Está la gente, por ejemplo, y vámonos al tema del cumplir, ¿no? Cumplo, soy cumplidor y desarrollo un burnout. Correcto. Soy a nivel de familia, vamos a poner el caso. Ah, es que yo soy una buena mujer y sin embargo mi pareja decide divorciarse. Soy una buena madre y sin embargo mis hijos no me quieren ni siquiera acompañar en las cosas mínimas. Soy una buena empleada y resulta que me despiden. Entonces, por eso me interesa justamente ese concepto, porque ¿qué sucede en esos casos? Es decir, a pesar de que yo cumplí con todas las actividades y con todo lo que se esperaba de mí, ¿por qué termino yo en estos casos? Bueno, pues justamente una persona que vive para satisfacer las demandas de otros, termina por no cumplirse a sí misma, por no verse, por no cuidarse, por no ponerse primero. Todos tenemos la responsabilidad de ponernos primero, de estar bien primero nosotros, de cuidarnos, de buscar lo que necesitamos, de, de ser responsables, de pararnos por nuestra propia vida para después poder ayudar a quien tú quieras. Pero si tú te vas olvidando, te vas quedando hasta el final, te vas diluyendo en las demandas ajenas, pues va a llegar a un momento en que te vas a dar cuenta de que te perdiste de ti, porque al final, como es una responsabilidad de todo ser humano, pues todo ser humano va a ir buscando lo que va necesitando, pero tú te perdiste dando, te perdiste poniendo tu identidad quizá en lo que los otros esperaban de ti. Y cuando todo el mundo empieza a a pararse por su propia vida, a ir a buscar lo que necesita, a evolucionar, porque todo el mundo tendemos a la evolución y a cambiar, toda evolución va a conllevar un cambio, ¿no? No puede haber evolución sin un cambio. Entonces, cuando los otros sí empiezan a ver por sí mismos y yo me quedé hasta el final, pues de pronto digo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó mi identidad? Si yo era la mamá de, la esposa de, la que trabajaba en tal lado, y ya no hay eso. ¿En dónde quedó mi identidad? ¿No? Qué interesante lo que me estás diciendo. Hay una música que está a fondo, pero aprovecho justamente para decirte, entonces, ¿cómo nos va a influenciar si nosotros vivimos como en ese para el otro, nos diluimos y perdemos la identidad? Entonces, básicamente, ¿cómo nos va a influenciar la familia como un modelo? Y voy a ponerlo como un modelo para la vida. Es decir, la familia se me puede convertir, o sea, de verdad, la familia es como un contexto errado, porque muchas veces también escucho ese tema de, bueno, yo que no estudié, pero entonces tú, Adriana, que vas a estudiar. Yo que, no sé, por ejemplo, lo he escuchado mucho. Yo que tuve 35 años de casada y luego me quedé en la calle, entonces tú no te vas a aguantar nada de nada. Ajá. Entonces, ahí hay como una cosa muy interesante porque es como que tú tienes que ser todo lo que nosotros no somos. Pero sin embargo, es la familia, es el lugar donde venimos. Entonces, ¿cómo nos influencia la familia en ese caso para la vida? Sí, exactamente. Bueno, fíjate, me gustaría poder compartirles tres puntos muy importantes para que a partir de esos puntos nos podamos dar cuenta de cómo es la influencia de la familia en cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, miren, la familia es un grupo social con una historia compartida de interacciones. ¿Ok? Entonces, todos estamos interaccionando y estamos compartiendo todo lo que pasa al interior del grupo familiar. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista psicológico, la familia nos ofrece una interconexión socioafectiva, ¿ok?
que eso es lo que va a crear nuestros lazos de interdependencia para ir satisfaciendo cada uno de los miembros nuestras necesidades individuales, ¿ok? Ahora, desde un punto de vista social, nuestro grupo familiar va a facilitar la transferencia de valores, de creencias y de costumbres y nos va a transmitir las habilidades que me van a ayudar a mi crecimiento. ¿Ok? Entonces, yo en mi núcleo familiar, pues voy a aprender de valores, de creencias, las voy a ir introyectando, porque ahí es en donde estamos viviendo y compartiendo, pues, todos estos constructos, ¿no? Y finalmente, desde el punto de vista de la comunicación, en su aspecto central están los significados que vamos a construir y que vamos a compartir al interior del núcleo familiar, ¿no? Entonces, vamos a considerar algo muy importante. La gran porción de la comunicación entre los seres humanos es no verbal, ¿ok? Entonces, al interior de nuestro grupo familiar, nos estamos influyendo unos a otros y los niños en particular empiezan a aprender de los modelos que observan. ¿Quiénes son mis modelos al interior de la familia? Pues mis padres, ¿ok? Y los niños, todos los que estamos por acá, pues un día fuimos niños, fuimos chiquitos en nuestro núcleo familiar y nosotros tenemos muchos significados y muchos aprendizajes a partir de lo que observamos. ¿Sale? El aprendizaje de muchas cosas que hoy por hoy somos, lo aprendimos modelando a los papás, observando y repitiendo. Otro tipo de aprendizaje que tenemos en el núcleo familiar es el modelamiento. Eso quiere decir que mis padres, por reforzamientos o castigos, me van moldeando quién soy, quién quieren que sea, cómo quieren que sea y cómo no quieren que sea. Y me voy construyendo un autoconcepto, una idea de mí, una autoimagen, qué sé yo, una idea de mí. ¿Ok? Y la otra es que vamos incorporando patrones de comportamiento por repetición, por hábitos que me instauraron mis padres, la escuela, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las fuentes de las que el ser humano se va construyendo a sí mismo como un individuo. Bueno, como un individuo que está más, eh, se me fue la palabra, más condicionado que originalmente construido, ¿no? Porque bueno, vamos, esa capacidad de construirme a mí mismo, pues ya viene con la edad, con la madurez, ¿no? Una madurez incluso del cerebro, que eso tú lo sabrás muchísimo más preciso que yo, ¿no? Que una madurez completa del cerebro, pues se da por ahí de los 25 años. Y entonces, a partir de entonces es cuando ya tengo como toda la capacidad de cuestionar lo que quiera cuestionar, ¿no? Incluso mi propia vida, mis propios aprendizajes, mi quién soy, mi quién no soy, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, la familia en estas tres cuestiones que me parecen sumamente importantes es como nos va permeando, cómo me voy construyendo como una persona al interior de ese núcleo familiar. Eso me parece interesante porque, claro, ahora yo en función de eso que me estás diciendo, si yo tengo la capacidad de cuestionar, entonces, mucho, fíjate que, a ver, aquí se me viene entonces a la cabeza una cosa. Cuando yo vivo en esta idea de que, bueno, es que mi mamá no me dio o que mi papá no estaba o es que nosotros no teníamos o es que yo aprendí siendo así. Y lo otro muchas veces eso es cuando, como pareciera que es como, como una camisa de fuerza, que decimos, bueno, es que esto fue, ¿sabes? Esto es, y esto soy. Está mucho ese tema, hablamos otra vez del concepto de la identidad, el yo soy.
Y yo soy este condicionamiento y pareciera que, bueno, me toca resignarme. Pero también, por otro lado, puedo ver, y esto lo escucho mucho, lo escucho muchísimo en las redes sociales, el tema de, es que a mí me hicieron esto, es que a mí me pasó esto, es que a mí me... Entonces, inclusive ya hoy día se trata mucho ese tema de, la familia tóxica, los familiares tóxicos, y hay como constantemente una idea, si yo me voy un poco más a encuentros, por ejemplo, los encuentros familiares típicos, cumpleaños, fiestas de Navidad o encuentros específicos e inclusive, no sé, me puedo ir hasta los funerales. Entonces, pareciera que constantemente está esta idea de, es que yo tengo que encajar en ese pedacito o yo tengo que, o me tengo que aguantar a esta persona que no soporto. O constantemente esta idea es que mis papás son tóxicos o mis hermanos son tóxicos. Entonces, de ahí me viene la idea de, o sea, ¿realmente existe una familia sana? Y cómo nosotros podemos entrar en esta dinámica de tal vez poner otra mirada en esta idea de lo tóxico como aquello que me hace algo y no justamente como lo que tú decías, lo condicionado versus lo construido. Y cómo entonces, ¿qué podría ser unos vínculos sanos dentro de la familia? Porque de ahí siento que va saliendo todo, ¿no? Es decir, si yo crecí en este entorno tiene ciertas determinadas características, entonces pareciera que o yo soy una copia al carbón de todo eso, o sencillamente vivo constantemente en la negación de todo esto y, y pareciera que, pues, si yo no acepto la relación que yo tuve con mi mamá o yo no acepto la relación que yo tuve con mi papá, presente o ausente, entonces pareciera que esto como que se me va arrastrando y pareciera que hay gente que está como toda la vida, como con una herida y que no, por mucha terapia que se haga, nos pasa, ¿no? Entonces, ¿qué son vínculos sanos en familia? Y realmente eso existe. Bueno, yo esperaría que sí haya familia, vamos, no todas las familias son eh, pues tóxicas, utilizando estos términos que tú dices, ¿no? No todas las familias son tóxicas, pero a lo mejor sí una mayoría. ¿De qué se trata? De la salud en el núcleo familiar tiene que ver con la salud del individuo, con este dejar ser quien es cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Pero como ya vimos, pues todos nos estamos influenciando unos a otros y el tema es desde dónde los padres están criando a los hijos. Si son padres que no se han trabajado a sí mismos, que no han hecho un trabajo personal justamente para cuestionar, para observar desde otro lugar lo que yo viví, de dónde me enseñaron, cómo aprendí, no sé qué, para cuando yo me convierta en padre, no sé, hacer lo mejor que yo pueda por desarrollar la individualidad que ya es cada uno de mis hijos, que es mi pareja, para respetar su individualidad, para respetar quién es, para que ellos puedan respetar quién soy y para tratarnos en estos términos de lo que Alfonso Ruiz Soto nos dice en Semiología de la Vida Cotidiana, la convivencia armónica de las diferencias, que es lo que va a dejar que cada individuo, cada miembro de la familia sea quien es, sea amado por quien es y sea pues desarrollado, impulsado por quien es, ¿no? Por esas fortalezas que tiene, por sus luces, conociendo sus partes débiles, ¿no? Fortaleciendo sus habilidades, qué sé yo. Ese sería el ideal de una familia, ¿no? Una familia que respeta la individualidad, pero que se trabaja a sí mismo como individuo para poder cada vez más respetarme yo como un individuo que no se repite en ningún otro lado del planeta, pero ser capaz de respetar también tu individualidad y la de mi esposa y la de mi hijo, la de mi hija, la de mi suegro, la de, sí. Ese sería el ideal de una familia, ¿no? Pero, como ya vimos,
pues volvemos a repetir. Un papá no trabajado en su individualidad y en sus carencias y en sus características muy particulares va a tender a repetir los patrones que conoce. Si esos patrones son patrones que te limitan, que te obligan, que restan en tu desarrollo, pues es el cuento de nunca acabar, ¿no? Voy a estar moldeando individuos que se adapten a, como tú decías, ¿no? Pues es que a nosotros típicamente nos va mal, pobres de nosotros. Es que a nosotros nos cuesta un montón de trabajo ganar el dinero, como dices tú, con gozo, ¿no? Hay que fletarse y hay que, como dice la iglesia, ¿no? Con el sudor de tu frente y no sé qué. Y entonces, si yo voy repitiendo eso y no me lo cuestiono y no entro en espacios como el de Jocelyn Quintero, que me enseña algo diferente de cómo ganar el dinero desde otro lugar, estoy poniendo un ejemplo, pues sigo repitiendo esta historia que nos venimos contando desde los abuelos, desde los padres, desde el, ¿no? De que ganar dinero es sacrificado, de que tiene que ser pesado, con un gran esfuerzo, bla, bla, bla. Y como ese tema, cualquiera que me quieras mencionar, ¿no? Se vuelve una repetición sin esta conciencia crítica de decir, ¿y sí? O sea, ¿y sí de veras así es la cosa? ¿Sí de veras la vida es como me la ha pintado mi papá, de que, qué miedo, ¿no? Yo te puedo decir, en mi experiencia, a mí, mi papá siempre me hablaba del mundo, cuidado con el mundo porque el mundo es malo, cuídate de él, no vayas, no hagas, no, porque el mundo es malo. Y llega un momento en que, pues no sé si algo te ilumina y dices, ¿y de verdad el mundo es tan malo como me lo pintan? ¿No? Y te armas de valor y dices, pues voy a ver si de veras el mundo es así. Pero ¿cuánta gente se da el permiso de cuestionar lo sagrado que me dijeron mis padres? ¿No? Porque si eres muy religioso, pues la iglesia te va a decir, es que la familia es sagrada y tus padres los debes honrar y no sé, y entonces a partir de ese honrarás a tus padres, pareciera que implica que su palabra es ley y no hay manera de cambiar la palabra de los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a ser un poquito más intrépidos, a poder salirnos de las rayas para cuestionarnos si de veras será así el mundo o no, o yo lo puedo ver desde otro lado, o yo lo puedo vivir desde otro lugar, qué sé yo. Pero si no haces un trabajo personal, no va a haber manera de que te quites todas estas cosas, de que te des permiso de cuestionarlas y de decir, ¿y sí? ¿Sigue siendo así como cuando mis abuelos, mis bisabuelos vivían? Claramente, como decíamos al principio, ¿no? Pues mira, he aprendido de muchas cosas porque el mundo va evolucionando. Y si no actualizo quién soy conforme el mundo va cambiando, me voy a quedar rezagado, creyendo que pobre de mí, que no tuve las condiciones. No, lo que pasa es que no voy actualizándome conforme el mundo también se va cambiando, evolucionando y va a un paso vertiginoso, dirían por ahí, ¿no? La evolución del mundo, el cambio es cada vez más rápido y necesitamos tener esta capacidad de irnos renovando, actualizando, reconociendo en los nuevos contextos que cambian rapidísimo, ¿no? Y que, ojo, también antes de que se me olvide, yo no puedo seguir pensando que voy a educar a mis hijos en función de los problemas que yo tuve, porque ellos no van a tener los mismos problemas que yo tuve. Ellos van a tener otros que ni me imagino, porque para cuando mis niños sean grandes y sean adultos que se tienen que hacer cargo de sus vidas, yo no tengo ni idea de cómo va a ser ese mundo. Entonces, necesito sí cuestionarme desde dónde puedo ayudarlos a que se conozcan a sí mismos y se construyan a sí mismos en función de quién ya son, que eso es importante.
necesito aprender a ver a mis hijos desde cómo son, quiénes son, para desarrollarlos, impulsarlos y no queriendo moldearlos para que sean como yo hubiera querido ser en el pasado y que no me tocó, como tú dices, ¿no? Para no proyectar mi vida que no pude, mi vida ideal que no logré, para que ellos la vivan. No, o sea, olvídalo. Ellos no pueden vivir tu vida, no pueden hacerse cargo de lo que tú no hiciste en tu momento. Qué interesante eso, porque es mucho, bueno, yo he visto cualquier cantidad de cosas que, bueno, que a veces digo, qué bueno que existen las redes sociales, porque muchas veces uno antes tenía como el concepto del mundo en uno, y si no existía esos contextos donde yo podía ver, observar, escuchar lo que otras personas opinan, tienen puntos de vista y todo esto, bueno, de alguna manera yo también he cuestionado mis puntos, que eso también ha sido fabuloso, pero también es ver esta conducta que tú comentas y que es muy cotidiana. Esta conducta de si yo de repente fui una mujer que de alguna manera fui abusada o fui maltratada o fui, entonces yo le hablo a mi hija que tiene 3 años, que tiene 4 añitos, tiene 5 añitos, y entonces empiezo a darle una cantidad de instrucciones para la vida como que si tuviera la misma edad que yo o como que sí va a vivir lo mismo que yo. Entonces empiezo a decirle, tú no te vas a aguantar, tú no vas a hacer, tú no sé qué más, tú vas a aprender, tú no sé qué más, porque esto no me gusta, porque esto no sé qué más. Y entonces tienes a un niño, una niña que está, bueno, para mí sería como de alguna manera me voy preparando. Bueno, ni siquiera, es que ni siquiera estoy dando el espacio para que ella en su momento y con sus capacidades se pueda cuestionar, sino que Correcto. estoy entrando más bien en la contra, o sea, estoy utilizando mi experiencia como una contranorma de lo que a ti no te puede suceder y es lo que tú dices. Al final, yo lo estoy preparando más para superar mis traumas y mis conflictos y lo que la vida me dio a mí para trabajar y no le estoy dejando el espacio para que naturalmente experimente, cuestione, revise y que de alguna manera yo debería ser más bien una fuente de apoyo y no el origen de los mandatos, que ya bastante mandatos hay, como decíamos, en la sociedad, y yo además vengo y le cargo de los míos, de las cosas mías que yo no trabajé o que no estoy trabajando, porque en el mismo momento en que yo empiezo a decir que el otro debería de hacer o no hacer, pues en realidad estoy proyectando, no estoy Claro, dejando ser. es correcto. Todo es proyección. Todos, Sí. todos funcionamos proyectándonos en el Mm, mundo, ¿no? eh, Entonces, si yo no me trabajo, yo no voy a ser capaz de darme cuenta de que mi hija va a tener sus propias experiencias o mi hijo, exacto. que no necesariamente va a pasar por las mías, por lo que yo pasé, que tendrá sus propias experiencias y que es mejor que yo le enseñe a usar sus fortalezas, sus habilidades, sus capacidades, sus aptitudes, todo lo que sí tiene, todos los recursos que sí tiene, para resolver los temas que le van a tocar a él o a ella, en vez de estar proyectándole, incluso distorsionándole el futuro, ¿no? Mm, Moldeándolo para resolver temas que a lo mejor ni le pasan o que sí le van a pasar porque los va a buscar para claro. poder actuar eso que mi mamá ya me implantó de los traumas que no resolvió. Entonces, de Sí, entrada voy a tener una mirada en este ejemplo que pones, ¿no? De cuidado con los hombres, porque ellos hacen esto, esto, esto y esto. exacto, Generalizo, ¿no? Si me pasó a mí una cosa X, no, todos exacto. hacen la misma cosa. Y tú cuidado con esa cosa que porque todos bola de malos. Y entonces ya le quitas a la persona la posibilidad de vivir su propia experiencia, de construir sus propias experiencias, ¿no? Desde su propia vida y desde su propia línea de tiempo, ¿no? Sí. Qué interesante. Sí, bueno, y también va pasando con los hombres, ¿no? Los niños, ese tema de Claro, ellas eh, brujas, ¿no? ellas Mira, son unas son brujas, ellas lo abusivas. único que quieren, ellos lo único que van a querer es tu dinero. Nomás traen Ellas, la cartera, cuidado, no sé qué. exacto, Oh, exacto. Y entonces espérame. al final no te abres a vivir las experiencias que de alguna manera tu esencia y tu ser sí quieren experimentar y que se siente bien, porque al final para mí
va de alguna manera como con eso, ¿no? Si se siente bien, uno debería de darse. Y aquí viene una palabra que es muy típica, que sí sé que es, me doy los permisos, me doy el Ujú. permiso para esto, me doy permiso para lo otro. Fíjate qué interesante que nosotros observamos el mundo desde ahí, ¿no? No desde el conectar con lo que efectivamente quiero, sino el que alguien me dé un permiso, Ujú. el que alguien me lo permita. Entonces, bueno, la psicóloga me dijo, me dio permiso para, que tú dices, pero si la psicología no está aquí para decirte lo que tienes que hacer, ya lo Y a dijiste al veces a principio. eso vienen, ¿no? A escucharte decir, haz lo que quieras, asume la responsabilidad, haz lo que quieras. Alfonso Ruiz Soto dice, ama y haz lo que quieras, porque Exacto. desde el amor todo te va a salir bien, todo va a valer la experiencia. Ama y haz lo que quieras. Y mucha gente viene por el permiso del terapeuta que le diga, hazlo. Y se van felices y hacen cosas y regresan y dicen, qué bueno que vine acá porque ya experimenté un montón de cosas que antes no podía, porque yo mismo me decía, no, tú no hagas eso. Ya no necesito un papá que me diga, no, no, señorita, usted no puede. No, no, no. Es que yo ya lo introyecté. La tengo tan adentro a mi madre o a mi padre que me dice no, que ya yo solita me digo que no. Y no me doy Exacto. cuenta, ¿no? Así es, así es. Sí, y muchas veces sí puedo observar yo que dentro de ese contexto, como dijimos, porque me gustó mucho este contraste de este condicionamiento sin cuestionamiento, entonces tienes como un individuo que está paralizado esperando que sea ese entorno al cual ha rendido como toda eh, este buen hacer, soy buen ciudadano, soy buen esposo, soy buena persona, soy buen empleado, no sé qué más. Y lo que voy sintiendo es que tienes una persona que cada vez tiene menos reacción y de alguna manera siente que el mundo no lo deja hacer como habíamos hablado, no se permite el cuestionamiento y ahí se instala algo que para mí ha sido como muy complicado muchas veces de verlo y que muchas veces hasta trabajar eso es como complicado, que es el victimismo, ¿no? De el hecho de que es que yo no tengo esto por tal cosa, es que a mí no me va bien porque vivo en tal país, es que ya yo no tengo oportunidad de hacerme una carrera, porque por ejemplo en mi caso tengo 47 años. Entonces nos vamos contando historias que pareciera que son razones, pero también pueden ser excusas o inclusive son cadenas que nosotros mismos nos instalamos porque nadie nos los ha dicho. Sí. Entonces, ¿por qué el victimismo? O sea, ¿cómo nosotros nos construimos como seres victimistas, si pudiera ser la palabra? Es decir, ¿cómo voy construyendo esa identidad de víctima? Y cómo esto va influyendo sobre mi concepto de prosperidad. Y también me gustaría que nos dieras tu concepto de prosperidad. Bueno, la construcción de una personalidad que se victimiza es por aprendizaje. Necesariamente vi que ser víctima funciona de alguna manera, de que ser víctima tiene ganancias secundarias. Muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son las ganancias secundarias y aquí en psicoterapia pues se trata de que podemos encontrar cuál es la ganancia que está detrás de que tú te comportes como víctima, que tengas hipocondria, que, que sí, que necesites que todo el tiempo todo el mundo te hace, ¿no? Y pobre de mí, porque todo el mundo me hace, todo el mundo me hace. Eso se aprende. Es una conducta aprendida que yo vi muy probablemente en alguno de mis padres que además le funcionaba. Entonces aprendo que así es como obtengo cosas. Me Como tiro la al gente que se piso. enferma o como la gente, bueno, algo que yo he visto, aquí me voy a parar porque algo que, por ejemplo, típico yo he visto mucho es que yo para separarme tengo que conectar con la idea de que el otro es narcisista, de que el otro es psicópata, de que el otro es, ojo, no estoy menospreciando el hecho de que existan esos perfiles, pero pareciera que es que yo necesito una razón que haga que yo me separe, pero poniéndome como víctima. Es decir, pareciera que no puedo hacerlo responsablemente y siempre hay alguien que me hizo, que me dio, este es narcisista, este no me daba, este era, no sé, era tacaño, este... Es decir, siempre pareciera que yo tengo que poner una etiqueta allá afuera para yo sentir que yo contengo esta idea de buena persona, pero una buena persona
volvemos otra vez, basado en un adversario o en un villano que es el que me hace, ¿no? Y no nos vamos dando cuenta de lo que tú estás comentando, de la ganancia secundaria. Es decir, ¿qué Sí. hago yo con esto? ¿Por qué yo elijo esto, no? Claro, o otra cosa que impacta mucho en la consulta es de qué manera estás participando en eso que te pasa. Y la gente se asusta y dice, ay, no, yo no regreso con esa mujer que me dice que yo tengo la responsabilidad. No la tienes toda, pero participas. Eres cómplice de lo que te pasa. Y si tú no te quieres observar de qué manera estás jugando esa dinámica, pues no vas a salir. Pero mucha gente sí necesita este justificante de un otro que me hace para poder pagar el precio de mi decisión de irme, cuando en realidad es tu responsabilidad de ver por ti como un individuo responsable de ti que se para por su propia vida, el que tiene que decidir que si esta persona que está a mi lado no suma en mi vida y resta, es motivo más que suficiente para que yo decida irme de ahí, con todo lo que eso implica. Porque si mi ganancia secundaria es yo me aguanto con este alcohólico que, que es una pesadilla en la familia, no sé qué, porque soy muy buena y escondiendo que en realidad me da terror irme a hacerme cargo de mí. Entonces, eso es lo que hay que uno poder ser muy valiente y verte en el espejo y decir, sigo aquí en este infierno de vida porque no soy capaz de pararme por mis propios pies, por mi vida primero. Y si tengo hijos que dependan de mí, pues por mis hijos también. O no pago el precio de decir, pues niños se quedan con su papá y yo me voy. O sea, son decisiones que cada día van subiendo de nivel, pero que tú sí tienes que estar convencidísima de que tu dignidad, tu amor propio, tu propia humanidad valen que tú te cuides, que tú estés bien, que busques tus espacios sanos, pero que también te fortalezcas para pararte tú por tu vida. Y mucha gente dice, ah, no, yo no pago ese precio. Entonces mejor me vendo como la mártir que se queda con este alcohólico. O viceversa, ¿eh? Porque también hay historias pues, de mamás que son tremendas y el marido se queda pues por ganancias secundarias que le trae seguirse quedando con una mujer que es una tremenda bruja, ¿no? Pero no es capaz de decidir, de tomar la decisión porque no me viene bien esta pareja. ¿Me explicó? O sea, y Sí, fíjate, eso me quisiera, gusta porque le ajá, escuchaba en estos días a una, de hecho, a una filósofa, ajá, hablar justamente esta epidemia de llamar narcisista a quien sencillamente está preservando su propia integridad. Entonces, ahora sí siento que hay como esta idea de que si yo te pongo un límite y te digo, a ver, Adriana, esto no lo voy a permitir y esto no va a ser así, entonces yo automáticamente pataleo y digo, pues Adriana es una narcisista. Y ella justamente decía, estamos entrando en un terreno un poco complicado porque ni siquiera sabemos diferenciar entre egoísmo, entre autopreservación, egoísmo y narcisismo. Y todo lo estamos metiendo en todo aquel que hace lo que, todo aquel que es capaz de no hacer lo que yo digo, entonces automáticamente lo etiqueto. sí. Hay que tener mucho cuidado con esos conceptos que se manejan en las redes sociales porque yo sí también veo muchas etiquetas de muchas cosas que digo, ¿qué? ¿Esto qué es o qué? ¿No? De interacciones humanas que se dan con ciertas características y todo, y que yo digo, a ver, no, espérenme, no debe de ser tan complicado darte cuenta de que cuando una persona no le viene bien a tu vida y cuando una persona simplemente está preservando unos límites para preservar pues, su bienestar, pero no nos enseñan eso. Culturalmente tengo que dar y olvidarme de mí. Ser buena persona para la sociedad es
olvídate de ti, tú siempre está para todos, ¿no? Y nunca pidas, o sea, no, tú siempre da, ¿no? Es una ganancia secundaria también para algunas personas, hombres y mujeres, ¿no? Y resulta que cumplir con ese mandato termina atropellándote, te digo, disolviéndote como individuo, drenándote la dignidad, el respeto, ¿no? Pero también estas cuestiones, como dices, ¿no? Pues ahora que si el narcisista, que si no sé qué, para las personas que son capaces de poner un límite y decir hasta aquí. Y también habrá los narcisistas, que sí hay también, pero tienen sus propias características y no todo, pero es como que siento que hay que tener mucho cuidado con la moda, ¿no? Con la moda que también nos transmite la familia, ¿no? La sociedad, la familia. Esa moda que va cambiando, que va siendo cíclica y que porque está de moda vamos a hablar de la personalidad, de estas parejas narcisistas, los tóxicos, no sé qué. Bueno, hablando de toxicidades, seamos conscientes de que cuando yo pongo límites con personas que siento que están abusando en ciertas cosas que no me están, que me están restando, ¿no? Y yo pongo límites, en ese momento yo soy una tóxica para el que le pongo el límite. Y el otro es un tóxico para mí porque está rebasando mis límites. Entonces, vamos dimensionando los conceptos y los significados, ¿no? Eso yo creo que sí es muy importante. Y también, y hablando de esto, quiero agarrar una idea que tengo desde hace ratito, que no se me vaya, que yo hable de condicionamientos y de que hay que cuestionarlos, no implica que todos los condicionamientos que he aprendido sean malos o que sean que me restan, porque habrá condicionamientos que suman en mi vida y que me ayudan a evolucionar y que me ayudan a ser mejor persona. Y, ¿sabes? Por eso hay que cuestionar, pero si algunos me funcionan, ¿por qué los voy a desechar? ¿No? Buenas familias que tienen unas prácticas sanas de cuidado y de así, pues ¿por qué las voy a soltar solo porque son condicionadas? No. O sea, necesitamos una conciencia crítica, ¿no? De hasta dónde sí, hasta dónde no. No todo es malo, no todo es totalmente bueno, no todo es totalmente malo. Es en función en mis propios términos, y tú me lo preguntabas, ¿qué es una vida próspera para mí? Para Adriana es tener esta capacidad de yo mejorar la calidad de mi vida en mis propios términos cuando yo lo decido. ¿Sabes? Ahora ya aprendí tu concepto de cómo me relaciono con lo que ya tengo. Entonces suma a mi constructo de lo que es la prosperidad, ser una persona próspera, ¿no? Me enriquece mi concepto. Pero, pero sí, para mí es eso. Desde ser un individuo que se para por su propia vida, mi prosperidad radica en esta posibilidad que yo tengo de mejorar la calidad de mi vida en mis propios términos, aunque allá afuera me digan egoísta, narcisa, envidiosa, bueno, no envidiosa, no, pero egoísta, nomás ves por ti, Tacaña. ¿quién sabe qué? ¿No? Lo Yes. siento. Primero yo me paro por mí, después te ayudo a ti si tú quieres, pero yo soy la que está a cargo de mi propia vida, ¿no? Y en eso radica mi prosperidad, en yo mejorarla en mis propios términos, le guste a quien le guste, al que no le guste, que lo trabaje, cuando yo pueda cada vez mejorar mi vida, ¿no? Muy bien, qué bueno. Y eso también implica aprender a lo que tú dices, aprender a gestionar o reconocer el mismo momento en el que yo me veo, empiezo a incomodar al entorno. Y el Claro, yo entorno va a también me tener voy a sus volver puntos de vista. tóxico cuando quiera poner mis límites. Claro, O sea, decir, así, no me conviene porque no hace lo que yo quiero. Pues no, exacto, así porque a es. lo mejor puedo concederte alguna cosa que tú quieras, pero a veces no. Y cuando dices no, entonces, qué mala onda, no, ya no me ayudaste, no sé qué. Bueno,
cuando se puede y cuando quiero y cuando me siento con las ganas, con todo el amor, voy a estar para ti. Y a veces no tengo ganas, no puedo o no quiero, y es muy válido decir, hoy no te quiero ayudar. Claro. Desde tu responsabilidad de ver por tu bienestar, ve y busca, a lo mejor no, a lo mejor la vecina te puede dar lo que hoy quieres de mí, que yo no quiero, no puedo, o lo que sea. Y que no pase nada. Pero la gente no está acostumbrada a tus, te ayudo, te ayudo, te ayudo, hoy no te ayudo y ya valieron las ayudas del pasado. De los últimos 20 años. Es correcto, ya eres una malvada, egoísta, que te valgo, pobre de mí, Exacto. y como si no hubiera más gente que te pueda apoyar, como si no hubiera más, ¿no? O tú, ¿qué vas a hacer tú por ti? O sea, se valen esas cosas y cuando yo hablo de estas cosas con la gente se enoja y la gente dice, no, es que eres mala onda. Bueno, pues Claro. seré mala onda, pero duermo muy tranquila en las noches. No tengo un cargo de conciencia porque yo creo que aparte respeto que los demás funcionen igual. ¿Sabes? O sea, no estoy esperando que también, no, que yo sí pueda decir cuándo sí te ayudo, cuándo no te ayudo, pero esperando que los demás siempre estén ahí para mí, no. O sea, Exacto. necesitamos esta conciencia de que lo mismo que quiero para mi bienestar, para pararme por mi propia vida, es responsabilidad de los otros hacerlo por ellos, Eh, ¿sabes? Así es. Genial, genial esta reflexión. Fíjate que justo ahorita que mientras te escuchaba está este tema y ya cuando iniciamos toda la conversación hablando respecto a el concepto de lo grupal, ¿ok? De lo institucional, que nos da esas normas, pautas de cómo hacer las cosas y que nos da ese buena persona según y cada entorno. Pero hay una cosa que suelo escucharlo mucho y esto lo recuerdo desde que estaba, ojo, desde que estaba en el colegio, es que la base de la sociedad es la familia es que la familia es primero, es que la familia es lo más importante, es que mi mamá va primero que todo el mundo, o es que, y por ahí nos vamos, ¿no? Como volvemos otra vez, la mirada puesta en algo que no parece, que soy parte, pero pareciera donde, como a veces digo, soy parte, pero no, pero me diluyo, ¿no? En ese concepto que hablamos al principio, ¿no? Ujú. Entonces, cuéntanos un poco qué significa ser individuo desde lo que tú conoces y ese individuo, ¿cómo se hace pleno? ¿Qué significa realmente ser un individuo pleno? ¿Es una persona que tiene mucho dinero, vehículos, negocios y familia o hay un concepto de individualidad que va más allá? Porque yo conozco gente que tiene como todas las cosas que la sociedad ha dicho, las tiene así muy bien tildaditas, ha llegado donde tiene que llegar, tiene todo lo que tiene, va y viene, no sé qué más, pero la pregunta es, esa persona que llena esa lista de chequeos social de lo que la sociedad dicta, ¿es realmente un individuo pleno? Yo creo que eso lo determina cada quien, pero yo te diría, un individuo pleno es una persona que se hace responsable de su propia vida, que necesita tener presentes varios aspectos siempre en su conciencia, ¿no? O sea, que no se le pueden quedar en el tintero, pero que básicamente se refieren a procurar tu individualidad, ¿no? Considerando esta parte de que yo necesito saber quién soy, autoobservándome, ¿no? Sabiendo cómo me voy a observar, luego teniendo esta capacidad crítica y autocrítica, crítica del entorno, autocrítica de mí mismo, y con esta capacidad de ser fiel a mí en todo momento,
pero con la responsabilidad que conlleva las decisiones que yo tome en mi vida. Sería como una síntesis de lo que para mí sería convertirte en un individuo pleno. Alguien que va al mundo a buscar lo que necesita, pero en sus propios términos, no cumpliendo las expectativas ajenas y conociendo quién es desde diferentes aristas, ¿no? Desde mi autoconcepto, que es cómo me relaciono con el entorno, desde mi amor propio, qué es el amor propio, desde mi autoestima, que no es lo mismo que amor propio, desde mi autoimagen, desde cómo estoy construido, cómo me he construido, desde a lo mejor condicionado o no, pero y luego tomando esa responsabilidad de con conciencia crítica y autocrítica, redefinirme. A lo mejor me voy a rediseñar y me voy a reconstruir, ¿sabes? Y sé que es un derecho que yo tengo, que lleva mi dignidad por delante, mi propio valor por delante como ser humano que soy, que tengo derecho a ser un individuo, el individuo que yo quiera ser, en los términos más amorosos, ¿no? O sea, porque no te construyas desde un ser que lastima a otros, que resta en la vida de otros, ¿no? Sino Claro, en desde este, la autodestrucción a la destrucción al otro, ¿no? es correcto, o sea, construyete desde el amor, ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras con los demás y ama y haz lo que quieras de ti mismo, ¿no? Pero con esta conciencia de que la fidelidad es a mí, es la única fidelidad que importa. Así esté yo sola o con otros, con pareja, con hijos, con lo que sea, la fidelidad es a mí misma, ¿no? Pero yo no voy a saber qué es lo que quiero para mi vida si no me conozco y si no cuestiono la construcción que he hecho de mí a partir de condicionamientos positivos y negativos. Digo, los condicionamientos positivos, pues para qué los quiero desechar, ¿no? Qué bueno y bienvenidos. Gracias. Pero los que restan en mi vida, los que no me dejan ser una buena persona, pero además ser plena, o como dices, próspera, ¿no? Bueno, entonces ahí sí necesito hacer una reconstrucción y todo, pero ser valiente de verme de la manera correcta, sin juzgarme, sin compararme, sin criticarme destructivamente, ¿no? Para poderme construir desde esa persona buena en mis propios términos que quiero ser para mí y para los demás. ¡Guau! ¡Qué interesante esto! Qué buen tema el que tenemos hoy en este espacio! Y pues bueno, por eso, y creo que eso es lo que hace que nosotros nos sintamos tan contentos de tenerte en este programa de prosperidad, porque justamente yo sí veo que pareciera que la vida se le hace pesada a una gran mayoría de la gente, que pareciera que todo es como una lucha constante con respecto al entorno. Yo sí siento que de alguna manera la sociedad no lo que, a ver, por un lado hay como unas exigencias, pero por el otro lado hay como este vacío en el tema de mi madurez, de ser lo que yo diría incluso funcional, es decir, es como soy buena persona, pero a veces no soy funcional, por lo que tú dices, porque no me hago cargo de mí, porque no soy responsable de un montón de cosas, y por el otro lado, soy una buena persona, pero no soy un individuo pleno, porque no me incluyo en las decisiones mías, porque no estoy a cargo de lo que yo elijo, es decir, porque no cuestiono y no reviso y no construyo y me quedo constantemente pegado del condicionamiento. Entonces, me paso la vida peleándome el condicionamiento. Yo siento que hay mucho de esto en el mundo. Gente que se vive peleando con el condicionamiento, ya sea porque siente que no le dan permiso o porque sienten que esto los obstaculiza, cuando muchas veces el tema es hazte cargo, ¿no? Claro. Eh, y creo que por eso para nosotros, a ver, incluir como primer módulo, porque este es el primer módulo de prosperidad,
No. el tema de individuo pleno es como la base, la piedra filosofal sobre la cual nosotros deberíamos estar sosteniendo esa construcción, ¿no? Em, Así que, pues nada, estoy muy contenta, queridísima Adri, de tenerte en este espacio como especialista en este tema, porque la verdad es que es lo que tú dices. No solamente es lo que en algún momento estudié y me formé y tengo una licenciatura en una carrera en, sino además es cómo además voy observando la dinámica de la vida, no para ser un profesional del mundo cuando me gradué, sino un profesional de hoy y no solamente ser un ser humano o un ciudadano que creció con una cantidad de ideas y de cuestiones y de modelos que vi cuando nací, sino que además yo elijo hacer una construcción personal en presente, a esta edad y en esta realidad histórica y geográfica, ¿no? Así que, pues nada, estoy muy contenta de tenerte y pues bueno, creo que hemos profundizado un montón. Así que te dejo el espacio para que te despidas de nuestra gente, que seguramente se llevaron un montón de notas, porque yo misma ya veo un montón de cosas interesantes de. No, bueno, pues nada, Dios, gracias, gracias por los espacios que nos compartes, que nos permites, en donde nos permites nadar, ¿no? Para ir creciendo, para conocernos desde otro lugar, para sabernos que nos podemos ir construyendo. Mientras no nos muramos, nos podemos construir, desconstruir, hacer, volver a hacer, ¿no? Conforme incluso te digo, la vida va cambiando. Gracias por el espacio, que la verdad que a mí me ha abierto muchísimo los ojos, ¿no? En cosas en donde pues, yo no sabía que no sabía. Estos espacios que ciertamente nos ayudan a seguirnos mirando desde otros ojos, con otros lentes, ¿no? Ir sabiendo quiénes somos, quiénes no somos. Y pues además gracias porque consideras que tengo algo valioso que aportarle a la comunidad. Yo de verdad deseo que alguna cosa de las que se dijo aquí ayude a la gente a verse desde otro lugar, a verse con más amor, con más compasión, con más ilusión de construirse la mejor vida que se puedan construir. Todo está en sus manos, ¿no? Y bueno, ojalá que se queden con alguna cosa nueva en su conciencia, y que sigamos aquí compartiendo y construyendo conocimiento y historias de vida, experiencias. Muchas gracias por invitarme y por considerar que alguien se puede beneficiar de lo que sale de esta boca. Sí, así es. Así que, pues bien, y todos los que nos están viendo en este momento, que seguramente llevaron notas interesantes, si conocen a alguien que vive constantemente en esta idea de que el mundo debería de cambiar para vivir mejor, de que es una muy buena persona, pero pareciera que siempre acá tiene una nubecita negra encima, pues bueno, por favor, compártanselo porque creo que va a ser no cómodo, lo que sí sé es que probablemente no sea tan cómodo, pero probablemente si ya está listo esa persona, si esa persona ya está lista, pues va a ser iluminadora. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro en comunidad.